Hola, buenas tardes a todos y todas. En nombre del Centro de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Autónoma, en colaboración con el Instituto Europeo de Educación Superior de Portugal, les damos la más cordial bienvenida a la charla ChatGPT, aliado o enemigo de la integridad académica, un enfoque positivo hacia la educación. Hoy tenemos el placer de contar con la académica Reina Martínez. Ella es docente mexicana, ingeniera en electrónica y comunicaciones por la Universidad Autónoma de Nueva León y maestra en administración con especialidad en mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey. Está certificada en aprendizaje basado en problemas, en la técnica didáctica de aprendizaje colaborativo y certificada internacionalmente como formadora en el nivel 1 de aprendizaje invertido. Ha sido docente de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey por más de 28 años. Ha aplicado en sus clases de matemática los modelos pedagógicos antes mencionados y su pasión por la docencia la ha llevado a explorar diversas técnicas y modelos educativos con la finalidad de que el alumno viva experiencias que favorezcan su aprendizaje. Gracias a su experiencia docente y de administración académica, ha participado como conferencista en diversos foros educativos a nivel nacional e internacional. Está galardonada en 2 ocasiones como profesor que deja huella en el Tecnológico de Monterrey y distinguida con el premio Profesor Inspirador de Preparatoria 2019 a nivel nacional en el Tecnológico de Monterrey. Así que dejamos con ustedes a Reina con esta interesante charla magistral. Les vamos a pedir, por favor, antes de empezar, que puedan tener sus micrófonos apagados y las preguntas en el chat. Al finalizar la charla, les vamos a dar pase a las preguntas y las vamos a poder compartir con Reina. La sesión va a ser grabada para posteriormente dejarla en nuestros canales de YouTube. Así que dejamos con ustedes a Reina con esta interesante charla. Muchas gracias. Ya nada más voy a hacer mi conexión para estar con ustedes. Y creo que ya estamos aquí, ¿verdad? Sí, se ve bien. Un segundito nada más. Voy a compartirles mi presentación. Es que creo que tengo aquí una ventana que está abierta, que no debe estar abierta. Denme un segundo, por favor. Ahora sí, ya estamos casi listos. ¿Listos? Perfecto. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles a todos la oportunidad de permitirme estar con ustedes.
compartiendo ideas y experiencias sobre dos temas que como docentes ¿Reina? nos... ¿Sí? ¿Sabes qué? Se dejó de compartir la presentación. No sé si podemos intentarlo otra vez, por favor. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Denme un segundo, por favor. Okay. Seguimos sin compartirla, ¿verdad? Sí, se apaga tu cámara. Y yo creo que está equivocando Sí. compartir con apagar cámara, no sé por Sí, qué. así es. Denme un segundo, por favor. Ahora te vemos. Por si acaso. Se ve el Teams, por si acaso. Sí, se está viendo el Teams. Lo que pasa es que si le cierro aquí me voy a salir. No, minimiza, eso. Eso, ahí, ya peta. Listo. Ahora... Lo que pasa, Reina, es que estás compartiendo ventana y compartes la ventana del Teams. sí, lo que pasa es que no puedo salir. Gracias, ya viendo mi ayuda. Gracias. ¿No puedo poner la presentación? Estoy aquí. Voy a dejar de compartir y voy a volver a entrar. Ok, está aquí. Aquí. Ventana 3. Sería esta. Ok. Ahí está, ¿no? ¿Ya estamos Ahora sí, viéndola? Reina. Ah, Ahora perfecto. Nada más, antes de que se vaya mi ayuda, voy a poner la presentación. ¿Pantalla completa? Ajá. Ahora sí, Reina, todo muy bien. ¿Ya estamos? ¿Ahora sí? Sí. Muchas Así es. gracias, Beri. Creo que necesitaba mi amuleto desde acá. Entonces, les decía que les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes para poder compartir ideas y experiencias sobre dos temas que realmente nos interesan muchísimo a los docentes, que es la integridad académica y también la evolución que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos 6 meses, representada muy dignamente por el ChatGPT. En el caso de la integridad académica, yo considero que es el corazón de nuestro quehacer docente, es lo que nos permite tener calidad académica como docentes, prestigio en nuestras instituciones, poderle brindar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, al mundo, estudiantes que se convierten en ciudadanos que se preocupan por ellos mismos y por los demás, y cumplir de esta manera los perfiles de ingreso con los que nosotros nos hemos comprometido como institución. Es un punto muy importante y muy crucial para cualquier institución académica. Pero por otro lado, estamos viviendo momentos impactantes en cuanto al desarrollo de tecnología, específicamente de la inteligencia artificial. En estos 6 meses que han pasado, desde que fue lanzado en noviembre del año pasado hasta este mes, han pasado demasiadas cosas. De hecho, hoy mismo hay una nueva noticia con respecto a la inteligencia artificial que más adelante les voy a platicar y que tiene que ver con ChatBeam, que es de Microsoft. Más adelantito platico sobre esto. Pero si hablamos de inteligencia artificial, realmente no es un tema nuevo. La inteligencia artificial nace o empieza a desarrollarse a partir de 1950 y nosotros de hecho hemos tenido interacciones a través de los años con ella. Hemos interactuado por medio de asistentes de voz como pueden ser Alexa o Siri. En nuestros teléfonos celulares tenemos aplicaciones que utilizan inteligencia artificial. Cuando utilizamos redes sociales, estamos interactuando con inteligencias artificiales que monitorean nuestras preferencias. O en Spotify, por ejemplo, que tenemos nuestras listas de música, nos crea nuestros perfiles, nos sugiere listas
Pues es porque tenemos inteligencias artificiales actuando. Sin embargo, el boom que ha desatado desde hace 6 meses es precisamente los grandes sistemas de lenguaje, como ChatGPT. Y lo que pueden hacer, lo que ha hecho que cause ese impacto tan fuerte. Ahora, cuando hablamos de ambos temas, cuando ya tratamos la parte de tecnología de inteligencia artificial junto con la integridad académica, solemos nosotros pensar en palabras como trampa, falta de interés o falta de ética, que nuestros alumnos no desarrollan pensamiento crítico y otras muchas cosas que tienen que ver con términos negativos. No estoy juzgando que suceda esto porque a mí me ha pasado, pero necesitamos como voltear a ver un poco más a un enfoque positivo de estos dos temas cuando hablamos o cuando interactúan entre sí. Tuve la oportunidad de hacerles llegar un artículo, que es un artículo corto, pero que me impactó mucho porque viene desde el punto de vista del estudiante. Y los estudiantes también, como nosotros, están inquietos por esta tecnología. Están inquietos porque no la conocen muy bien, porque no saben en qué momento usarla, y si la usan, también les preocupa usarla mal. Entonces, aquí lo que los estudiantes nos dicen a través de este artículo, que se llama "Por favor, no asuman lo peor de nosotros", es eso precisamente. No piensen las cosas negativas, maestros. Sabemos que están pasando ustedes también como profesores por un momento complicado porque es una nueva tecnología y eso complica las cosas, pero nos gustaría saber cómo manejarla. Nos gustaría que ustedes como docentes nos expliquen cómo, cuándo y dónde usarla y usarla a nuestro favor. En este artículo es palpable cómo los estudiantes están preocupados para cuando salen de la escuela y su pregunta es: ¿y qué voy a hacer si en el lugar donde voy a trabajar hay inteligencias artificiales y yo no las sé usar? A veces ni siquiera las conozco a profundidad y saber sobre lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, si no tuvieron oportunidad de leerlo, les sugiero que lo lean. Es una visión muy interesante de lo que está pasando en este momento con la integridad académica y con la inteligencia artificial. Vamos a trabajar con un Menti. Lo voy a abrir y aquí van a aparecer los datos de de qué código vamos a utilizar. Nada más déjenme ponerlo en su forma que debe de estar. Y lo que se pregunta aquí en este Menti es: se sabe que los alumnos usan ChatGPT para hacer o ayudarse en sus tareas. ¿Cuáles consideras que son las principales razones de este comportamiento? Ustedes tienen aquí el www.menti.com para poder entrar a través de sus dispositivos electrónicos y un código por el medio del cual entran. Si gustan entrar y empezar a dar sus opiniones, es probable que por la cantidad de opiniones tal vez no pueda leerlas todas, pero va a hacer lo posible. Y ya empezaron a llegar las opiniones, y una es que los alumnos se ayudan en sus tareas por el ChatGPT por sobrevivencia, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Otra parte es por curiosidad. Dice aquí que más que para profundizar o aclarar, que sí hay varios que lo hacen, la mayoría es para que hagan los resúmenes o las búsquedas. Para hacer tareas rápido, porque es una herramienta que facilita el desarrollo de la creatividad. Y si se fijan, nosotros estamos recibiendo opiniones, pues tanto a favor como en contra, ¿no? Y eso también es muy interesante. Vamos a ver qué hay más por aquí abajo. Es para optimizar los tiempos, para ahorrar tiempo, para encontrar la información más rápidamente, para optimizar, para innovar, por innovación, para facilidad, algunos para tratar de salvar la calificación efectivamente, otros lo utilizan para investigar. Aquí hay otra opinión que dice que es por temor a las evaluaciones y sus calificaciones. Déjenme ver si hay opiniones más abajo todavía, yo creo que sí. Sí. Como apoyo, varias veces mencionado, para traducir artículos, es muy útil para traducir artículos, de hecho, para responder rápidamente a exigencias académicas centradas en la obtención de la calificación o del aprendizaje. Fíjense que esta opinión, al igual de todas las demás que son muy importantes, pero esta en particular,
nos hace ver que a veces somos nosotros mismos, como institución educativa, como docentes, quienes colaboramos para que los alumnos tengan estos comportamientos. Dice aquí también que lo utilizan para ahorrar las tareas tediosas, las que no requieren creatividad. Aquí vamos a ver que también puede ayudar para las que necesitan creatividad. Curiosidad a priori, luego de conocer sus bondades, utilizado como la ley del mínimo esfuerzo para obtener mayor información, porque es más fácil para hacer una búsqueda, para comprender de forma más sencilla diferentes temáticas. Voy a parar aquí un poco con las opiniones para poder seguir, con la plática que tengo con ustedes. Y pues efectivamente, nosotros podemos contribuir tanto a favor como en contra en el uso del chat GPT. Ahora, voy a hacer un poquito una línea del tiempo con la evolución que ha vivido este chat, porque creo que vale la pena ver en dónde se encontraba y en dónde se encuentra ahora. El primer contacto que yo tuve con ChatGPT lo tuve en el año 2020, que fue cuando hice una actividad con mis estudiantes de preparatoria de hacer un chat conversacional. En ese momento corría la versión 2 del ChatGPT y realmente más que inteligencia artificial funcionaba con un árbol de decisiones, pero que nos permitió ver, tanto a mí como profesor como a mis estudiantes, cómo se tiene que realizar un chat conversacional para que la persona con la que conversa no note que es un robot, sino que crea que es un ser humano con el que está platicando. En el año 2022 me encuentro con que ya hay una nueva versión de ChatGPT-2 que se llama GP3 y que ahora, si tú le das un comando que usualmente se le llaman prompt, si tú le das un prompt, si le das una indicación, te puede generar un texto con cierta coherencia, pero dice muchas locuras, ¿no? Eso ha de haber sido en el mes de enero del 2022, pero mi gran sorpresa me la encontré en el mismo año, en el mes de noviembre, porque OpenAI, que es la compañía de desarrollo de ChatGPT, lanza la versión 3.5 y queda muy lejos de lo que yo conocí. Realmente me encontré con un chat que puede generar con un comando de lenguaje natural de mi parte, un texto muy coherente, muy bien hecho, en diversos idiomas, que puede hacerlo de diferentes maneras si yo le doy la indicación, que puede subir o bajar el nivel de complejidad si yo se lo pido. Y en ese momento me doy cuenta del gran avance que sufrió en muy poco tiempo la inteligencia artificial en por lo menos sus modelos de lenguaje. Pero casi al mismo tiempo también lanza OpenAI su versión de una inteligencia artificial generativa, pero ahora de imágenes, que se llama DALL-E, en donde hace unas imágenes preciosas, igual con comandos de lenguaje. Entonces, cuando los profesores en el mundo vimos lo que estaba pasando, lo que ChatGPT en su modelo de lenguaje puede hacer, pero sobre todo, cuando nos pudimos dar cuenta de que los estudiantes lo estaban usando para generar texto, fue un golpe bien tremendo para todos los docentes. Les recomiendo que lean este artículo del New York Times porque fue el primero que salió y salió en enero del 2022, del 2023 fue este año, en donde platicaba un profesor que ve un ensayo que encargó, hecho de manera muy buena, con un lenguaje muy bueno, de tal manera que le hace dudar que su estudiante lo haya hecho. Cuando le cuestiona al estudiante si él lo hizo, el estudiante dice que no. Pero la sorpresa más grande fue que no se ayudó de una persona, se ayudó de una inteligencia artificial. Y entonces sí ya nos empezamos a cuestionar cosas fuertes cuando pasa esto, ¿no? Un gran avance que fue muy rápido del noviembre de 2022 a marzo del 2023, cuando sale la versión 4 del ChatGPT3, es cuando nos empezamos a dar cuenta que el rendimiento de este chat es muy bueno en exámenes institucionales. Por ejemplo, aprueba en un examen de abogacía y de licencia médica en Estados Unidos. Tiene muy buen rendimiento en el examen SAT, que es el examen de ingreso a las universidades. Pero aparte aprueba
unos exámenes que se llaman de ubicación avanzada que se utilizan en los Estados Unidos y en Canadá, de áreas como historia, biología, psicología, micro y macroeconomía, y aparte su rendimiento es muy bueno. Y en ese momento, cuando como docentes nos damos cuenta de esta situación, pues vienen muchas reacciones, ¿no? La primera, como yo, como muchos de ustedes cuando se dieron cuenta o cuando tengan interacción con esta situación, va a ser de sorpresa y de incredulidad, porque no puedes dar crédito de que de repente tengas una tecnología de inteligencia artificial que puede hacer todas estas cosas. Pero aparte, pues empezamos a pensar en plagio, en copia, y eso nos lleva a pensar en prohibición y límites muy fuertes, ¿no? La verdad, yo no culpo a las instituciones que al darse cuenta de la situación en la que estaban viviendo, muchas de nuestras instituciones tomaron decisiones muy fuertes, y yo creo que en ese momento era como parar y valorar la situación para poder continuar, porque era una tecnología muy nueva y nuestros estudiantes nos estaban ganando en el conocimiento de la misma. Y en ese momento, entonces, empezamos a pensar en herramientas que nos ayuden a detectar esas inteligencias artificiales y empezamos a preocuparnos por conocerlas. Para que se den idea del nivel de adopción que tuvo la inteligencia artificial cuando salió en noviembre del 2022, en los primeros 5 días del conocimiento de esta inteligencia tuvieron acceso a ellas 1 millón de usuarios. Esto habla de que fue muy interesante la tecnología cuando se lanzó y se empezó a adoptar. Pero en 2 meses llegó a 100 millones de usuarios. Tengo aquí una tabla comparativa que pueden ver en donde ven diferentes tecnologías y el grado de adopción. Ninguna de ellas tuvo el grado de adopción que tuvo ChatGPT. En 5 días llegar a 100 millones de usuarios fue un récord, incluso una sorpresa, incluso para los desarrolladores de OpenAI. Vamos a empezar a ver una serie de estadísticos que yo creo que es interesante que conozcan. ¿Qué tan poderoso es ChatGPT 3.5 con GPT-4? Lo ven aquí en esta imagen en donde tengo un puntito y donde tengo un círculo enorme, ¿no? Uno representa el GPT 3.5 y el otro el GPT-4. ¿Eso qué me representa? Me representa la cantidad de parámetros que se utilizaron para entrenar a la inteligencia artificial, en donde pasamos de 175,000 millones de parámetros a un estimado de 100 billones de parámetros. O sea, el modelo de ChatGPT, el último, que es el 4, en el cual se basa el ChatBing de Microsoft, tiene un poder enorme de generación de texto. Lo hace muy bien, de manera muy coherente, muy preciso y con un rendimiento muy grande. Pueden aquí también la cantidad de datos de entrenamiento. Se tienen los datos de la versión 3.5. OpenAI nunca dio a conocer los de GPT-4. En cuanto a las características clave, ustedes pueden aquí ver la mejora de pasar de ser un modelo rápido y accesible a tener mucha más comprensión del lenguaje, un aprendizaje multimodal, y esto quiere decir que esta inteligencia, esta versión 4, además de poder manejar texto, maneja al mismo tiempo imágenes. Y esa es una característica muy particular de ChatBing. Puede hacer ya las dos cosas. Ya es multimodal, ya no es unimodal. Pero ambos tenían limitaciones. Tanto el 3.5 como el 4 tenían un corte de datos de acceso hasta el año 2021. Pero esto fue hasta hace 15 días. En este momento, nosotros ya tenemos otra cosa. Hace 15 días, si no es que menos, estoy hablando 15 días, 10 días, OpenAI anunció que iba a lanzar un acceso a que ChatGPT-4 tuviera acceso a Internet. Una cosa que lo haría sumamente poderoso, porque hoy tendría ya entonces acceso a la web, lo cual ya puede hacer. Lo hace a través de su versión Plus, que es una versión de paga. Si ustedes tienen esta versión, tienen acceso con su chat a la web. Pero además de eso, nos dieron de regalo 70 plugins que pueden ayudar a ChatGPT a subir su rendimiento en áreas muy diversas.
A mí la que más me impactó, porque yo doy clases de matemáticas, es que ya se puede conectar con Wolfram Alpha. Y un chat que era muy malo en matemáticas, porque realmente es malo en matemáticas, ahora con la ayuda en Wolfram Alpha, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que tiene acceso a una inteligencia artificial, se conecta con ella, en donde tienen altos rendimientos en matemáticas, pero no solo ahí, también en física, en química, en biología, en cualquier área del conocimiento que ustedes quieran tener. Entonces, esta parte viene con la versión Plus de ChatGPT 4. Otra estadística que me gustaría mostrarles esta, porque viene aquí, OpenAI lanza periódicamente papers en donde da a conocer los avances que tiene su inteligencia artificial. Yo les recomiendo que cuando quieran saber lo último de esto, vayan directamente a los sitios de los desarrolladores, como es Microsoft, como es Google, o como es en este caso OpenAI. Y aquí nos hacen una segmentación del uso de la inteligencia artificial por género, pero a mí el que me impactó mucho fue el de edad. Fíjense que estas dos barras, las que tienen en color azul un poquito más fuerte, representan a nuestros estudiantes y a los estudiantes que recién se graduaron y están ya trabajando en las empresas y en las industrias. Esto representa un 63% de las personas que tienen acceso a ChatGPT. Lo están utilizando jóvenes. Nosotros, bueno, yo ando por acá, pero la adopción baja o el querer trabajar con él, con el chat, baja con respecto a las edades que van creciendo. Y muchos profesores estamos en estos rangos, en el 37% de más de 35 años que no está usando tanto ChatGPT. Entonces, esta estadística está muy interesante. Y otra más, OpenAI lanza en otro paper cómo podría estar afectando su versión de ChatGPT 4 a los empleos en la actualidad. Y viene muy gráfico, les explico cómo viene este indicador que está aquí arriba. Ustedes ven aquí, obviamente estos son estudios norteamericanos porque el desarrollador es norteamericano y pues tienen acceso a toda la fuerza de trabajo en Estados Unidos, ¿no? Entonces nos dicen que de cada 10 trabajadores norteamericanos, 6 de ellos van a verse afectados por la inteligencia artificial en el 10% del trabajo que realizan. 2 de ellos se van a ver afectados en el 50%, pero 2 trabajadores de esos 10 no van a verse afectados por la inteligencia artificial. Y es muy gráfico el dibujo que viene aquí, porque estas 2 personas que no se van a ver afectadas son aquellas que tienen trabajos en donde se requiere una presencia física y fuerza física. ¿Qué trabajos sí se van a ver afectados? Si se fijan, si aquí estamos hablando de 8 personas de 10, esto representa el 80% de la fuerza de trabajo norteamericana. ¿Qué trabajos entonces se van a ver un tanto afectados? Curiosamente y contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar, se van a ver afectados los empleos que requieren más preparación, los que necesitan alto nivel de educación, los que necesitan hacer tareas creativas y de alto nivel cognitivo, que son también los que tienen mayor ingreso económico. Entonces, ¿a qué nos está llevando esto? Nos está llevando a pensar que hubiéramos nosotros inferido lo contrario y está sucediendo al revés. Esto que nos pone en una posición bien comprometida como instituciones educativas, porque quiere decir entonces que como OpenAI sugirió a los gobiernos y a las instituciones, tenemos que hacer una reforma en la política de educación. La manera en la que estamos llevando la educación actualmente, con esta afectación ya no puede ser posible. Lo que se necesita ahora entonces, ¿qué es? Dan algunas sugerencias. Una de ellas es concentrarse en el desarrollo de habilidades prácticas. Necesitamos volvernos más hacia el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes. Darle a los estudiantes más oportunidad de practicar trabajando, pero también una propuesta importante que es los estudiantes deben de conocer la inteligencia artificial desde el kinder, y es tal cual, y así están proponiéndolo en las escuelas norteamericanas.
Entonces, realmente el impacto de la inteligencia artificial nos está llevando como instituciones educativas a replantearnos muchas cosas. Ahora, yo les he hablado de OpenAI, les he hablado de ChatGPT, les he hablado de DALL-E, pero no son los únicos que están en una especie de carrera de desarrollo de inteligencia artificial. De hecho, OpenAI brindó a Microsoft la oportunidad de desarrollar ChatBeam teniendo como base GPT-4. Y a partir de aquí, Google también ya lanza su chatbot. Este lanzamiento lo hizo hace 15 días, que a lo mejor de momento no es todo lo que nos dicen que puede hacer, pero lo que tiene más importante es que es de acceso libre, totalmente libre. Pero Microsoft con ChatBeam también lo es. No son los únicos. Ustedes ven aquí nombres conocidos como Amazon, IBM, ven a Meta, ven a Intel, Alibaba. Hay compañías de todo el mundo que están haciendo desarrollos en inteligencia artificial muy fabulosa. Y incluso hay comunidades de open source como Lion que son de código abierto. Es decir, también para lograr un equilibrio de que este desarrollo no se tenga solamente por grandes corporaciones que las tienen ellos, sino que también sea de código abierto con desarrollos en donde pueda ser libre la adopción de la tecnología. Esto la puede hacer más democrática. Quisiera platicarles un poquito de esta imagen que viene aquí, porque son los 3 estadios que últimamente se están manejando para la inteligencia artificial. Actualmente se dice que nosotros estamos en inteligencias artificiales especializadas. Son muy buenas inteligencias artificiales realizando tareas específicas. Unas se dedican a generar textos, otras imágenes, otras voz, otras videos, otras videojuegos y otras hasta pueden crear código. Pero no es en donde se va a quedar. Han declarado abiertamente las grandes compañías que de aquí, de las especializadas, quieren brincar a lo que se llama inteligencia artificial general. Y esta inteligencia artificial es similar o sería similar a la humana. Puede aprender y puede generalizar. Las inteligencias especializadas también aprenden, pero esta ya lo haría al nivel de un ser humano. Y no se quedan ahí. Se van a lo que llaman superinteligencias artificiales. De hecho, Sam Altman, el CEO de OpenAI, acaba de hacer declaraciones muy importantes en el Congreso de Estados Unidos con respecto a la superinteligencia artificial. Y la carta que mandaron científicos y CEOs de desarrolladoras de inteligencia artificial pidiendo frenarla, tiene que ver mucho con lo que puede pasar si llegamos a la superinteligencia artificial. De seguro estamos en inteligencias artificiales especializadas. ¿Cuándo llegaremos a las generales? Se especula que en 10 años. ¿Cuándo llegaremos a las superinteligencias artificiales? Algunos dicen que 50 años, pero el debate es muy grande. Entonces, ¿qué creo que sí debemos de tener claro? Yo creo que lo que debemos de tener muy claro es algo como lo que más menciona el señor Nadella, que es el CEO de Microsoft. Fíjense que él hace una declaración muy interesante y en lo personal a mí se me hace muy como cercana a lo que a mí me gustaría que fuera una inteligencia artificial. A mí no me gustaría ver una inteligencia artificial como una amenaza. Me gustaría verla como un potenciador de todas las capacidades que tenemos los seres humanos, como la creatividad, la emoción, la empatía, ese sentir con nuestros sentidos, pero que esa inteligencia artificial pudiera proporcionarme todavía mayor facilidad de expresar todas estas características que como ser humano yo poseo. También aquí hay un gran debate. Muchos dicen que no todos los desarrolladores comulgan con este principio, pero también yo creo que mucho depende de nosotros que como sociedad podamos demandar, porque creo que esto sería lo interesante, tener un acompañante que dimensione o superposicione las capacidades de los seres humanos. Que no luche con ellas, que sean acompañantes. Les puse aquí algunos ejemplos de inteligencias artificiales generativas que tú les das un comando, un prompt y ellos te pueden generar o textos o imágenes o voz o video o juegos. Hay más todavía.
muchas más. Ya de hecho, si ustedes se meten a Twitter y consultan, estos ya son catálogos completos. Unos son muy buenos, otros están en desarrollo, pero nosotros ya estamos trabajando con todo esto actualmente, o podemos trabajar con ello. Vamos a ver otro Menti que tengo por aquí. Ahorita van a aparecer las indicaciones. Nada más lo comparto. Y la pregunta que viene es, viene aquí, este código cambio es diferente al que hicieron anteriormente. Nada más tengan cuidado, es la misma dirección. Pero aquí es, ¿cuántas actividades de clase has realizado con chatbots como GPT? Entonces, espero sus respuestas, porque ya la pregunta ahora no es si la conoces. Sí, ya la conocemos. También la pregunta, la pregunta, mejor dicho, es la que nos hacíamos antes, ¿ya la has usado? Y ahí estaba interesante. Pero ahora es, ¿cuántas actividades haces en clase con ellas, no? Y a ver, aquí ya empiezan a aparecer números. Varios todavía no se animan, pero algunos de ustedes ya han hecho 3 o más, o 1, o 2. Pero lo que sí es cierto es que algunos de nosotros todavía no nos animamos a trabajar con ChatGPT o con el equivalente que podría ser BART o con el equivalente que podría ser Bing. Y como hemos visto hasta ahorita, sí sería muy importante, sobre todo porque nuestros alumnos ya nos lo están diciendo. Nosotros como estudiantes ya trabajamos con él. Como docentes necesitamos empezar a trabajar con él junto con nuestros estudiantes. Pues fíjense, ahorita curiosamente ya vamos más todos los que todavía nos hemos animado. Y yo creo que es interesantísimo que ya nos podamos animar a empezar a trabajar con inteligencias artificiales, no solamente generadoras de texto, sino también de otro tipo de generación, dependiendo de la disciplina en la que nosotros estemos trabajando con nuestros estudiantes. Voy a quitar este. La tendencia quedó más alta para todavía no me animo, pero de ahí se brinca a los que han hecho 3 o más, o sea que hay una polarización bastante interesante. Vamos a regresar a la presentación. Y vamos a continuar. Ahora, pasamos al tema de integridad académica. Es un tema álgido, sí lo es. ¿Por qué? Pues porque como yo lo veo de esta manera, es como el alma de nuestras instituciones educativas. Les tengo aquí una definición, que es una definición que maneja el Centro Internacional para la Integridad Académica, conocido como ICAI por sus siglas en inglés, y que a mí me gusta mucho esta definición porque define la integridad académica como un compromiso aún en condiciones de adversidad o en condiciones adversas, y que tiene como eje valores fundamentales como son la honestidad, la confianza, la equidad, el respeto, la responsabilidad y la valentía. En el último, ¿por qué la valentía? Pues porque se necesita ser valiente para incluso a un amigo decirle, ¿sabes qué? Estás copiando. Entonces, esta parte también entra dentro de la definición de integridad académica. Ahora, el manejar estos valores nos lleva a tener principios de comportamiento muy específicos que son los que deseamos tener en nuestras instituciones educativas, en nuestras comunidades académicas. Y por medio de practicar estos valores, nosotros podemos pasar de un ideal a la acción, pero no solamente en nuestros campus y en nuestros salones de clase, sino también la intención es que se permee a la vida diaria y a que nosotros podamos no incluso quedarnos con ello, sino compartirlo y poder ser ejemplo. Hay una encuesta que si ustedes accesan al sitio del Centro de Integración, al ICAI, ustedes pueden consultar, viene un poquito más amplia, incluso viene un documento que ustedes pueden bajar para echarle un vistazo. Es la encuesta Maccabi, y esta encuesta lo que da es el porcentaje de incidencias de faltas a la integridad académica en la universidad. Es un estudio norteamericano. Se entrevistó a 840 estudiantes en varios campus universitarios en marzo del 2020 y están a punto de sacar su versión actual. Pero es interesante ver cómo vienen
todas aquellas faltas a la integridad que nosotros conocemos, como por ejemplo, trabajar juntos en una tarea que se supone que debería de hacer de manera individual. Los estudiantes que están en pregrado tienen una incidencia del 28% en esta falta a la integridad. Parafrasear o copiar algunas oraciones o más de cualquier fuente sin citar en una tarea que yo esté realizando, igual para los que están en pregrado es del 15%. Y aquí ya podemos vislumbrar a ChatGPT, ¿verdad? Hacer trampa de alguna manera en un examen, 32% de los alumnos de pregrado. Conseguir que otra persona haga mi trabajo académico, por ejemplo, exámenes, ensayos, tareas, y enviarlo como propio, un 2%, que yo creo que con el uso de la inteligencia artificial, este porcentaje, si lo analizáramos, yo infiero que ya subió. Usar recursos electrónicos no autorizados, por ejemplo, artículos, Wikipedia, YouTube, y aquí ya podría entrar en inteligencia artificial, para un trabajo, proyecto, tarea, de los alumnos de pregrado, el 25.1% ha recurrido en esa falta de integridad académica. Esto nos hace pensar entonces, ¿y ahora con ChatGPT qué está pasando, no? ¿Se acuerdan que les mencioné sobre esa preocupación que tenemos nosotros de, bueno, sí, ya están haciendo los estudiantes textos con inteligencia artificial de muy buen nivel, muy estructurados, pero ¿hay manera de detectarlos? Sí hay manera, pero no es la prioridad el desarrollo de estas inteligencias artificiales para los desarrolladores. Nos las dan y de cierta manera sirven. Algunas de ellas son de paga, algunas de ellas son libres y tienen restricciones en la cantidad de texto que ustedes pueden analizar. Lo que les dicen es qué tanto de inteligencia artificial hay en el texto que están analizando. Pero como docentes también yo quisiera que fuéramos honestos al respecto. Con nuestra carga académica sería posible para nosotros ver cada tarea, cada alumno, analizarlo en una inteligencia artificial detectora, porque además de eso ya tenemos inteligencias artificiales evasoras de la inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Las que tengo aquí del lado amarillo, que son como Quillbot o el -1 o el TrickMeNote, ellos lo que hacen es, el texto que tienen, lo toman y lo parafrasean, de tal manera que se acerque todavía más a un estilo que tiene un ser humano de escribir, porque no es lo mismo que escribe una inteligencia artificial que un ser humano. Entonces, estos evasores de detección de IA, si yo ya me sentía algo animado por tener un detector de inteligencia artificial, de estos salen, por cada uno de aquellos sale uno de estos, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta también. Y me voy a meter en un tema álgido para nosotros, ¿no? Porque entonces, si ya me están fallando las herramientas de detección de inteligencia artificial, ¿en qué platicamos ahora? Ahora sí desafiaremos el paradigma educativo que hemos manejado desde hace años, porque nosotros sabemos que ya necesitamos hacer ciertas cosas porque la educación ya no puede ser la misma que ha sido durante tantos años. Sin embargo, un paradigma es muy difícil de romper. Caemos constantemente en él y nos es difícil de avanzar. Entonces voy a tratar de que nos veamos a través de preguntas, no de aseveraciones porque no lo sé. Algunos ya trabajan en cierto grado en esta parte, pero otros no, y todavía nos falta a todos. Para empezar, los profesores enseñamos o facilitamos, porque es diferente. Ahora, con el uso de inteligencias artificiales, ya no podemos enseñar. Ya hay quien enseñe por nosotros. Pero sí necesitamos facilitar el aprendizaje y el desarrollo de competencias. Otra pregunta ¿es necesario cambiar la forma en la que evaluamos? Tenemos maneras muy marcadas de evaluar y uno de los instrumentos preferidos que seguimos teniendo, y no es porque esté mal, porque no lo está, pero no es el único, son los exámenes. Pero ya vimos que ChatGPT puede responder exámenes de manera muy eficiente. Otra pregunta, ¿una actividad que puede hacer un chatbot debe de ser eliminada de nuestro currículum de actividades? Hay que pensar en esta parte. Muchos docentes dicen que sí, que así debería de ser ya. Otra pregunta más, ¿es más importante el proceso que el resultado? Porque a veces nosotros como docentes nos enfocamos en el resultado, no en el proceso. Y finalmente,
¿Se debe prohibir o limitar el uso de herramientas de inteligencia artificial tipo ChatGPT? Porque finalmente la tecnología ya está aquí. Finalmente se tiene acceso. Si la prohibimos, igual se va a consultar. ¿Lo hacemos en la escuela entonces? Vamos a contestar otro Menti. Y ahorita que se desplieguen, vamos a ver de qué se trata. Ahorita van a aparecer las indicaciones. Este sí es el mismo código que tenían para el anterior, en la misma página. Pero estamos viendo el mismo. Déjenme salirme porque creo que no cambié aquí, no switché al que yo quisiera que viera. Aquí está el que quería que viéramos. Ahora. Y aquí la pregunta es, ¿qué habilidades, actitudes y valores promoverías en tus clases para trabajar con inteligencia artificial, pero de manera ética? Entonces, aquí, ¿qué es lo que no nos puede faltar en nuestras clases para que ahora que vamos a empezar a trabajar con inteligencias artificiales con nuestros estudiantes, se pueda hacer de una manera honesta, con valores, haciéndolo de una manera positiva? Ya ahorita ya estamos recibiendo resultados. Tenemos propuestas como desde honestidad, descubrimiento, pensamiento crítico, pero también vienen palabras como rigurosidad, apoyo bibliográfico. Ese apoyo bibliográfico es muy importante, porque una de las causas de que los alumnos caigan en faltas a la integridad académica es el desconocimiento de lo que se debe de hacer en un escrito. Sigue aquí, ustedes saben que el Menti lo que maneja es, mientras más grande es la palabra, es porque tiene más votos, o más bien dicho, tiene más menciones. La honestidad está en el centro, que creo que es una cuestión que no debe de faltar para nosotros como docentes y en nuestras clases, ¿no? Pero ya aparecen más pensamiento crítico, apoyo, esto ya lo habíamos visto, responsabilidad, la curiosidad, la cooperación, el aporte personal que pusieron por aquí es súper importante, porque finalmente una inteligencia artificial podrá generarte un texto, pero no te puede dar un aporte personalizar con un contexto personal como el que tenemos cada uno de nosotros. Voy a dejar nada más un poquito más de tiempo, pero básicamente ya quedó así nuestra fotografía de lo que no faltaría en nuestras clases si empezamos a trabajar con inteligencia artificial. Trabajo en equipo. Es maravilloso cuando ustedes se ponen a hacer trabajo en equipo, pero una parte del equipo es una inteligencia artificial. Los alumnos, ya tuve oportunidad de probar esta modalidad y los alumnos se entusiasman mucho porque tienen a su computadora ahí con su chat abierto para que coopere con ellos, ¿no? Entonces, ahora tenemos otro acompañante en el equipo que también puede apoyar en lo que estén haciendo nuestros estudiantes. Voy a seguir con la presentación. Y aquí hay otra encuesta que se ha realizado en Estados Unidos. Esta está hecha por la fundación de la familia Walton sobre el uso de ChatGPT. Esta encuesta me llamó mucho la atención por la cantidad de estudiantes que, aunque no son de pregrado, sí son alumnos que van a llegar a ese grado, ¿no? Y profesores también contestaron. 1,000 profesores aproximadamente de preparatoria, lo que en México llamamos preparatoria, y 1,000 estudiantes de 12 a 17 años en todo Estados Unidos. Esta encuesta es muy reciente, se aplicó entre el 2 y el 7 de febrero. Y si ustedes aquí ven, vienen algunos datos y hay estadísticas tanto para profesores como para estudiantes. Y la primera es del uso del ChatGPT, lo que ya veíamos hace ratito, ¿no? El 40% de los profesores lo usa al menos una vez a la semana, y 64% planea implementarlo con más frecuencia de como ya lo hace. Con respecto a los estudiantes, 22% lo usa al menos una vez a la semana, pero hay un 15% que admite usarlo sin permiso del profesor, y estos fueron los que admitieron usarlo. El impacto del ChatGPT, el 73% de los maestros dice que puede ayudar a sus estudiantes a aprender más, y por las actividades que yo he realizado con mis estudiantes, podría decir que sí es posible que esto pase. Y los estudiantes dicen que el 68% piensa que puede ayudarles a convertirse en mejores estudiantes
y el 75% dice que puede ayudarles a aprender más rápido. Esta es otra de las cosas que me decían mis estudiantes, porque ellos trabajaban en una actividad con ChatGPT previa, que es lo que se conoce como la técnica de aula invertida. El alumno se prepara con previos que yo le doy, que puede ir desde un video, un texto o el trabajo con una inteligencia artificial, y cuando viene conmigo a la clase ya dialogó o ya vio un material, y entonces es más fácil que aprenda porque yo ya no empiezo de cero, el alumno ya viene preparado, ya viene con preguntas, ya viene con dudas. Con respecto a la importancia de la tecnología, y será una herramienta esencial para los estudiantes en la universidad y cuando salgan a trabajar, el 71% de los profesores dice que sí, y de los estudiantes el 65%. Y finalmente, esta última, así, está impresionante, porque tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Aquí se pregunta si ya necesitamos cambiar de la vieja escuela a la nueva escuela. Y el 72% de los profesores dice que sí, y el 63% de los estudiantes dice que sí, que necesitamos hacer un cambio radical. ¿Qué he escuchado yo de mis compañeros docentes cuando platicamos sobre inteligencias artificiales? Porque ya, y como en sus escuelas debe de estar pasando, ya hay conversaciones de este tipo, es una de las conversaciones más importantes que tenemos actualmente. Primero, que hay que conocer y explorar, que hay que empezarnos a meter y agarrarnos una herramienta y luego otra, y ver cuál se adecua más a la clase que yo estoy dando para poderla usar. Siguiente, que puede ser un asistente mío como profesor. Y en algún momento, en alguna de las lecturas que hice, yo lo vi como un chat o una inteligencia artificial generativa me ayuda para tener una creatividad asistida. A veces como seres humanos caemos en la etapa de congelamiento antes de generar algo. Podemos trabajar con chat, GPT o con cualquier otro, ya sea generador de texto o de imágenes, por ejemplo, para desatorarnos. Y esto no quiere decir que, como yo les digo a mis estudiantes, ni yo ni ustedes vamos a tomar lo que dice el chat al 100% porque a veces no lo hace bien. Entonces hay que revisar, pero sí es un asistente de creatividad. También debemos de caer en conversaciones de revalorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Necesitamos hacer énfasis en lo que nuestros alumnos viven en el proceso del aprendizaje, no en los entregables que estamos pidiendo, que muchos de ellos ya pueden ser realizados por una inteligencia artificial y no nos vamos a dar cuenta. Necesitamos replantear la evaluación por competencias. Como hace rato, según la sugerencia de OpenAI, necesitamos que los alumnos hagan. Y esto se logra por evaluación por competencias. Desarrollamos competencias y luego las evaluamos. Educar con acompañamiento. Nosotros no podemos dejar solos a los estudiantes con un chat de inteligencia artificial. Necesitamos tener ese acompañamiento con ellos. Una parte muy importante también que necesitamos tener clara es que necesitamos tener debates éticos sobre inteligencia artificial. Porque si no abrimos esta parte, entonces muchas cosas se quedan escondidas o sin tratar y entonces no sabemos qué hacer. Y finalmente el uso ético de la inteligencia artificial, que ahorita ya vimos una sopa de lo que debemos de poner para poderla propiciar. ¿Y qué pasa con los estudiantes? ¿Qué oigo cuando platico con los estudiantes? Cuando yo platico con mis estudiantes sobre inteligencia artificial y después de trabajar con ella, claro, previamente platicándoles y presentándoselas y diciéndoles qué es, porque hay algunos que no la conocen, no la han manejado, la ven como una herramienta, no la ven como un instrumento para hacer tareas. Y eso depende mucho del docente y de cómo se maneje la introducción de la herramienta a las aulas. Una cosa que ellos se cuestionan mucho es si todos sus compañeros van a poder tener acceso. Algunas instituciones tenemos la suerte de poder tener acceso, por ejemplo, a la suite de Microsoft, como es nuestro caso, y en este caso entran directamente todos nuestros alumnos con ella y todos tienen acceso a ChatBeam, que como es una preparatoria mi escuela, para mí es muy conveniente porque finalmente no les piden más datos de los que ya tiene la escuela para proporcionarles el software, que es algo que hay que cuidar mucho, la seguridad de nuestros estudiantes, sobre todo menores de edad. Los alumnos ven la necesidad de hacer un uso correcto, pero no solo dentro de la escuela, también fuera de ella, porque ellos caían en cuenta que con estas inteligencias artificiales se pueden hacer cosas falsas
Y acabamos de ver unos ejemplos recientemente, hace un mes, por ejemplo, pusieron una aprehensión de Donald Trump que resultó ser hecha con inteligencia artificial, o unas fotografías del Papa que no eran de él se realizaron con inteligencia artificial. Y entonces ellos dicen, hay que usarlas correctamente porque podemos caer en cosas que no debemos de caer y podemos perjudicar a terceros. La ven también como un asistente educativo personal que se baja al nivel que ellos necesitan, porque si tú necesitas una explicación muy adecuada a ti y al nivel de tu aprendizaje, si te lo pides al chat te lo va a dar. Y también ven muy importante debatir sobre la inteligencia artificial y aspectos éticos. Ellos tienen mucha necesidad de platicar con nosotros como profesores y con los administradores de nuestras instituciones. Hace poco tuvimos la gran alegría de tener a nuestro director de Prepa Metepec, que es mi escuela, platicando con uno de mis grupos sobre inteligencia artificial y que ellos vieran, nuestros estudiantes, la visión que tiene nuestro director sobre el tema y debatir con él sobre cómo o no se debe de usar la inteligencia artificial. Finalmente, estamos recorriendo un camino hacia una inteligencia artificial que debe de ser responsable. Y yo me atrevo a darles las siguientes sugerencias para poder caminar este camino hacia una inteligencia artificial con responsabilidad y responsable. Primero, es muy importante que revisemos como docentes nuestros reglamentos y protocolos institucionales. A veces se actualizan y nosotros no tenemos conocimiento de las actualizaciones, pero ahora necesitamos incluir a las inteligencias artificiales. Y muchos de nuestros reglamentos no se han actualizado. Algunas escuelas ya están trabajando en ello, pero otras escuelas ni siquiera han iniciado el diálogo. Ahora, ustedes saben, porque ya nos ha tocado vivir muchas cosas a través de los años, que el liderazgo de los docentes es muy importante y siempre está. Nosotros, aunque no nos lo pidan, hacemos reuniones académicas, o yo les sugiero que las hagan, en donde ustedes empiecen a tener acuerdos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también de cómo monitorear y evaluar el impacto que está teniendo la inteligencia artificial si ya se introduce a las aulas. Otra cosa que es muy importante es que como docentes, además de nuestra curiosidad natural y a donde nos va a llevar a explorar, sí tengamos una capacitación por parte de nuestra institución educativa. Un lugar a donde recurrir en donde podamos tener cuestiones técnicas resueltas por medio de un equipo de trabajo de nuestras instituciones o de cómo usar esas herramientas. Otra sugerencia, mucho cuidado con la seguridad y privacidad de los datos. Hace poco se presentó, y fue hace muy poco, hace como un mes también, cuando se empezó a utilizar la inteligencia artificial como ChatGPT o ChatBing en los trabajos, que de repente pedíamos, hazme un correo electrónico y mándaselos a ciertas personas, ¿no? Pero no lo revisaban. Entonces, a veces ChatGPT, como les digo, pone cosas equivocadas, pone cosas falsas o pone cosas que no queremos que ponga. Y también nosotros brindamos información que la inteligencia artificial no necesita tener. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si trabajamos con estudiantes menores de edad, pero si somos mayores de edad o trabajamos con alumnos mayores de edad, es igual. El cuidado con la seguridad debe estar siempre presente. Y debemos de plantearnos, debemos de platicar qué inteligencia artificial queremos en nuestro mundo. ¿Queremos una inteligencia artificial que potencie todas las capacidades del ser humano? Pues entonces necesitamos plantearla de esa manera tanto en las escuelas como en los trabajos, porque de otra manera pues no podrá suceder. Finalmente, si van a tener ustedes pláticas de corte ético con sus estudiantes, yo les voy a sugerir que nos preparemos. Hay documentos que se están trabajando en este momento actualizándose. Este es el documento de la UNESCO, el que propone la UNESCO, sobre la ética de la inteligencia artificial. Este documento versa sobre 7 ejes éticos y de responsabilidad social para guiar el desarrollo de una inteligencia artificial ya en la implementación. Y estos son los 7 ejes: la universalidad, la justicia y la equidad, la transparencia, que en cuestiones de transparencia las cosas están complejas porque la inteligencia artificial para nosotros es una caja negra y no debería de serlo.
la responsabilidad, la privacidad y la seguridad que acabamos de platicar y la cooperación internacional que en este momento ya se empezó a dar. Tengo conocimiento que en la Comunidad Europea se acaba de trabajar otro documento más que ya debe de estar ahorita en la web. Y luego les voy a dejar con las personas con las que estoy trabajando para este webinar el dato. Pero finalmente, para poder hablar de ética con una inteligencia artificial, yo necesito conocer y necesito prepararme. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, yo creo que tenemos en nuestras manos la oportunidad de vivir momentos únicos para la humanidad, para nosotros como seres humanos y para la humanidad en conjunto. Estamos como en un punto de quiebre en donde la tecnología se ha hecho sumamente sofisticada y hay mucho debate sobre muchas cosas en este momento. Pero creo que nosotros tenemos un ámbito de acción y es nuestra escuela. Son nuestras escuelas, son nuestros alumnos, pero además de eso tenemos una responsabilidad social. Somos educadores y necesitamos empezar a educar a nuestra comunidad sobre inteligencia artificial, sobre cómo, dónde usarla de manera ética y responsable. De mi parte es todo lo que me gustaría compartir con ustedes y sé que hay un momento para preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, Reina, estuvo muy interesante. Hemos tenido varias preguntas, pero también varias reflexiones. Yo voy a leer algunas de las preguntas y si alcanzamos vamos a leer algunas de las reflexiones que han hecho, porque además se ha dado una interacción bien interesante entre los participantes. Voy a leer algunas de las preguntas que han dejado en el chat. A ver, una de ellas dice más bien una reflexión y después de eso aparece una pregunta, que son de personas distintas, pero dice, este tipo de plataforma, por lo expresado aquí, es un arma de doble filo, porque quienes usen esta plataforma ahorran tiempo, como señalaron mis compañeros de esta charla. Sin embargo, el riesgo de plagio por usarlo y también la sobrecarga laboral de investigadores y estudiantes por mucha información crea una infonemia. Por ende, lo mejor es buscar la forma de crear un equilibrio que beneficie a ambas partes para evitar problemas. Y luego de eso dicen, el cerebro humano funciona en el marco de posibilidades, la inteligencia artificial en el ámbito de la predicción. ¿Por qué reemplazar a los humanos que dirijan los propósitos y los análisis? Esta última parte no la logré escuchar bien, se cortó un poquito. La última dice, sí. el cerebro humano funciona en el marco de posibilidades, la inteligencia artificial en el ámbito de la predicción. ¿Por qué debería reemplazar a los humanos que dirijan los propósitos y los análisis? Como un tipo más bien pregunta-reflexión. Sí, yo creo que es muy interesante la reflexión, es muy interesante, pero también la pregunta, y es una pregunta que muchos nos hacemos actualmente. La respuesta, yo creo que aquí es, como comentaba hace un ratito, la inteligencia artificial, a menos que nosotros de manera propositiva empecemos a hacer algo, su propósito, su tarea y a lo que va a terminar, va a depender de unos pocos que la estén desarrollando. Aquí, por supuesto que como ciudadanos, nosotros necesitamos desde nuestras instituciones educativas, desde los lugares desde donde trabajan nuestros ex-estudiantes, desde los desarrolladores, necesitamos trabajar juntos, todos en el ámbito que nos corresponde. Nuestros gobiernos juegan un papel importantísimo en esta situación, pero finalmente las legislaciones las hacen los que desarrollan la tecnología. Eso nos imposibilita de dar nuestra opinión. Por eso les decía, nuestra labor como docentes es muy importante porque va a permitir que eduquemos no solo a nuestros estudiantes que van a llegar a esos lugares en donde la injerencia ya va a ser fuerte. Ellos un día van a ser desarrolladores de inteligencia artificial, van a legislar en nuestros gobiernos, pero nosotros como profesores tenemos una labor muy importante. Necesitamos educar a nuestras comunidades. En nuestra comunidad sabe lo que es una inteligencia artificial, sabe lo que hace, sabe lo que puede pasar si nosotros no vemos que debe de potenciarnos y no sustituirnos. Entonces, desde nuestro ámbito nosotros tenemos mucha manera de poder tener
una injerencia de qué inteligencia artificial queremos tener y para qué va a servir. Gracias, Reina. Voy a leer otra y aprovecho también de comentarles que está el link en el chat para poder responder la encuesta. Así que les pido a los participantes que mientras estamos compartiendo estas preguntas y respuestas, también nos puedan llenar la encuesta. Cristóbal nos dice, hola, muchas gracias por la presentación. Me gustaría preguntar sobre los procesos creativos al interior de este contexto contemporáneo dominado por lo digital y la inteligencia artificial. ¿Qué queda de humano en los procesos de creación e imaginación? ¿No estaríamos hablando de una tecnoimaginación? Yo creo que la parte de la creatividad humana no se puede sustituir. Es algo que la inteligencia artificial actualmente, porque no sé qué va a pasar en 50 años, pero actualmente, en un tiempo, no va a poder llegar a lo que un ser humano puede hacer. ¿Por qué? Porque un ser humano tiene contexto, tiene, como me decía un compañero hace poco, un ser humano tiene historia, tiene recuerdos, tiene cultura, no es solo, él interactúa con muchas personas y tiene aprendizajes de muchísimas partes. Y eso es lo que nos hace únicos y diferentes a cada uno de nosotros. La creatividad mía no es igual a la creatividad de cualquier otra persona que existe en el mundo. Lo que sí es que como un asistente de la creatividad es muy bueno, ayuda bastante. Pero si yo dejo que me reemplace en mi creatividad, puede hacer muy buen papel. No es un ser humano, pero hace un buen papel. Muchas gracias. Voy a leer una última pregunta para que ya vamos cerrando. Voy a leer una pregunta bien práctica acá que hicieron en algún momento de la presentación. Dice, ¿cuál sería un ejemplo de chatbots? Un ejemplo de chatbot no me queda muy clara si se refiere a los tipos que hay ahorita. La persona que lo consultó podría aclararnos si es que está presente, porque fue hace un ratito la pregunta. Voy a aprovechar de leer otra para mientras la persona nos responde. Dice, si es un algoritmo y no un buscador, ¿de quién es la autoría? ¿Qué dice la ley? ¿De qué sirven los detectores? Ahorita hay un vacío legal fuerte al respecto, porque ya se empezó a trabajar, por cierto, en Europa yo creo que van avanzados en esta parte, en Estados Unidos también, nosotros creo que no tanto, pero ya se está trabajando en la parte de la legislación de la inteligencia artificial y los derechos de autor. Se supone que bajo la definición que nosotros tenemos, el autor tendría que ser, o el responsable de lo que haga la inteligencia artificial tendría que ser el responsable del desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, los desarrolladores no han asumido este papel porque lo que ellos dicen es que la inteligencia artificial genera, o sea, ellos le proporcionan los datos, pero quien genera es la inteligencia artificial. Entonces, en esta parte de legislación se está trabajando ya. Yo sé que hay avances, en este momento no está ya capacitada para darles cifras ni datos, pero sí sé que está sucediendo. Gracias, Reina. Con esto ya voy terminando. Acá nos dice Medardo, dice lo que preguntaba es, ¿cómo sería un chatbot aplicado en una actividad? Porque en la encuesta varios dijeron que lo habían usado más de 3 veces. Mira, por ejemplo, les voy a platicar rápidamente lo que yo hice con mis alumnos. Cuando yo decidí introducir un chat de inteligencia artificial, me fui directamente a ChatBing, que es el que proporciona la suite de Microsoft, porque como les comentaba, es el software que la escuela maneja, y entonces la seguridad de mis estudiantes no se iba a ver comprometida, más allá de lo que los datos que ya se tienen para tener acceso al software. Y lo primero que hice fue asegurarme que los estudiantes todos supieran que es una inteligencia artificial. No todos sabían. De 30 estudiantes, 5 ya lo habían trabajado y ya habían hecho cosas con él. Unos 10 alumnos sabían que existía, pero el resto no. El resto no sabía que era una inteligencia artificial ni que ya había un chatbot que podía generar cosas, imágenes o texto.
Entonces, lo primero es, yo como docente te lo presento y te digo cuál vamos a usar, ¿no? ¿De qué manera lo hice? Lo usé como asistente en una de mis clases. Yo doy lo que se llama matemática para la toma de decisiones, que son matemáticas financieras. Y ahí se utilizan muchísimas definiciones que el estudiante necesita tener claras. Y ese día tocaba empezar con esta parte y entonces empecé a platicarles sobre inflación, sobre depreciación, sobre varias cosas que nos están afectando ahorita a nivel mundial, ¿no? Inversiones, etcétera. Pero conecté a ChatBeam y entonces le empecé a preguntar cosas. Obviamente, claro, antes de tener esta conversación, yo la tuve antes con él, ¿no? Porque si no te lleva sorpresas. Y también como experto en la materia, tú puedes detectar errores. Y si en ese momento ocurre un error, pues tú le dices a tu estudiante, esto que está diciendo no es preciso, o está muy alejado, o no tiene fuentes suficientes, ¿no? Entonces, primero fue presentárselo. Después, bueno, ya lo conocen, ahora interactúen con él. 1 a 1, un alumno con la inteligencia artificial, con otra actividad que fue de realizar una investigación sobre lo que se llama interés simple. Y entonces con él empezaron a trabajar, sacaron sus definiciones. A mí me llamó mucho la atención específicamente que los estudiantes, al tener esta conversación previa, cuando yo entro con la explicación, entienden más rápido. Y eso es pues padrísimo, ¿no? Porque aparte no es un trabajo que hiciste tú como docente, lo hizo tu alumno con un facilitador que es una inteligencia artificial, pero pudo haber sido otra cosa. Y finalmente dije, pues, ¿qué pasará si ahora los ponemos en equipo, no? Y entonces hubo otra actividad ya en otro de los temas en donde ahora fue, muy bien, vamos a ver ahora qué pasa con ChatBeam cuando tiene que resolver problemas que tienen que ver con amortizaciones. Era el tema que estábamos viendo. Era un equipo de 3 personas, aparte de la inteligencia artificial. Fue una actividad súper interesante porque lo que pasó es que ChatBeam es muy malo para las matemáticas. Entonces empezó a equivocar de una manera tremenda, daba resultados en una consulta de unos resultados, en otra consulta de otros. Los estudiantes empezaron a frustrar mucho, pero cuando yo platiqué con ellos, para mí fue maravilloso. ¿Por qué? Porque vieron que las inteligencias artificiales no son infalibles, también se equivocan. Y si se equivocan, entonces yo lo que haga con ellas lo tengo que revisar, porque de otra manera, pues te llevan con ellas, ¿verdad?, al precipicio. Entonces, este es un ejemplo del tipo de actividades que se pueden hacer, o si trabajan otro tipo por ejemplo, una clase de diseño, podrían utilizar una inteligencia artificial generadora de imágenes para incentivar la creatividad o la creación de imágenes o criticar una imagen. O sea, realmente creo que podemos llevar el uso de una inteligencia artificial a grados cognitivos altos y sobre todo que nos permitan el desarrollo del pensamiento crítico. Perfecto, muchas gracias, Reina. Ahí hay muchas personas que están comentando lo que tú estás diciendo y sí, pues efectivamente coinciden. Dice que es muy mala la inteligencia artificial para matemáticas. Reina, te damos las gracias. Quedamos encantados con tu presentación. Esta presentación la van a poder ver en los canales de YouTube del centro, así que la pueden volver a repetir. Nosotros vamos a estar ahí súper atentos a cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener. Así que te damos las gracias y les damos las gracias a todos también por la gran asistencia que tuvimos hoy y también por la participación que han tenido y estas interacciones que se han ido dando en el chat que están bastante interesantes. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a todos y mucho éxito en sus interacciones con el chat. Gracias. Yo creo que está.